Seguimos aquí en la prueba de ADN, 7 de la tarde con 34 minutos, y es momento de que tengamos una conversación un poco para aterrizar en realidad, Rafa, lo que pasó con esta decisión de Estados Unidos de sancionar a 3 funcionarios del gobierno de Chile. Vamos a hablar para eso con un invitado que por supuesto se maneja en el tema. Robert Funk, analista internacional. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Robert. Hola, Rafael, Pilar, ¿qué tal? A ver, Robert, ¿cómo debemos leer este anuncio, más aún porque se hace públicamente y no por vía directa como suele hacerse en los canales diplomáticos? O sea, yo creo que claramente lo que estamos... hay dos aspectos, hay dos dimensiones. Primero está el tema directo del famoso cable de fibra óptica que se está negociando con China, con inversión china también, y que a Estados Unidos claramente eso no es algo que le parece, y en el contexto de la política, de la nueva política exterior que ellos publicaron hace un par de meses, está claro que ellos están haciendo lo posible para limitar la influencia china en la región. Por el otro lado, es una especie de mini crisis diplomática en el sentido de que impedir el acceso, el ingreso de alguien como un ministro a un país es una señal bastante fuerte, con digamos, relevancia directa un poco menor, porque es un gobierno que va en salida, en fin, pero es una señal bastante fuerte de que algo va mal en la relación, ¿no? Y además, ahora está empezando a salir más información de que esta es una conversación que se ha llevado a cabo hace tiempo, que el embajador y el gobierno norteamericano han comunicado a distintas autoridades chilenas de su postura al respecto, y parece que no tuvo mucha recepción. Por lo tanto, al final tomaron una medida que nosotros, en cuanto a nuestra... nuestras preferencias por hacer nuestra política, ¿no es cierto?, nuestra soberanía, no es algo que necesariamente nos agrada, pero yo creo que el gobierno tal vez no debería estar tan sorprendido. Robert, vamos a retomar la conversación contigo, pero nos vamos a trasladar hasta la oficina del presidente electo porque estamos con una vocería en estos momentos justamente relacionada con este tema. Diana Copa, cuéntanos. Muchas gracias. Ahora ya habrá el futuro canciller Francisco Pérez Maquena. Canciller, ¿se va a reunir con el canciller Alberto Van Claveren? ¿Canciller va a pedir reunión con el actual ministro? Se retira el futuro canciller Francisco Pérez Maquena, quien hace entonces esta breve declaración, quien es enfático en decir que las relaciones diplomáticas en este momento son responsabilidad del presidente de la República, Gabriel Boric, y del actual canciller Alberto Van Claveren, y que se van a hacer todos los esfuerzos a partir del 11 de marzo. Perfecto, ¿no va a haber entonces una reunión, Diana, entre el futuro canciller con el actual ministro de Relaciones Exteriores? La verdad, Piedad, es que esto fue solo una declaración, no hubo espacio para preguntas de la prensa, y eso era justamente lo que le estábamos consultando al canciller, al futuro canciller Francisco Pérez Maquena, pero evitó responder por aquello. Es algo que vamos a confirmar, por supuesto, en los próximos minutos. Perfecto, ahí estaremos atentos entonces, Diana. Muchas gracias. Gracias. Que estén bien, buenas tardes. Robert, retomamos la conversación contigo. Estábamos mencionando obviamente cómo se gesta también esta decisión. En ese sentido, quizás no lo veíamos, o la ciudadanía por supuesto no tiene quizás en la retina una situación similar en el último tiempo entre nuestro país y Estados Unidos, por lo menos de este tipo, ¿no? O sea, podríamos decir que es novedoso o que es preocupante, llamativo, que el gobierno de los Estados Unidos sancione a un ministro de Estado, porque ha pasado quizás con otras personalidades, no sé, empresas, distintos tipos, pero ¿de un ministro de Estado? O sea, yo creo que tampoco hay que mirarlo como una sanción al ministro. Esto es una sanción al gobierno, es una sanción a la política que ha tomado el gobierno respecto a este proyecto en particular. Y también está bastante claro si uno lee las declaraciones del secretario de Estado norteamericano cuando él nombra derechamente al presidente Boric, y dice que en el fondo critica cuál va a ser su legado. Y yo creo que es bien interesante
de nuevo como el timing de todo esto, el hecho de que estemos a unas pocas semanas de un cambio de mando, unas pocas semanas de la inauguración de un nuevo gobierno que claramente va a hacer un giro en la política exterior más, digamos, más probablemente más cercano al gobierno de Trump, y también el gobierno de Boric, yo creo que pensó, si uno mira un largo historial de declaraciones del presidente que critican al presidente Trump, que critican al gobierno norteamericano en la ONU, hace unos pocos días hablaba del tema de la doctrina de Monroe y todo eso, esperando o suponiendo que el gobierno norteamericano no iba a responder, y ahora está respondiendo. Entonces, no digo que eso sea justificable, lo que digo es que tampoco deberían estar muy sorprendidos. Y más encima, como digo, ahora va a entrar un gobierno que probablemente Trump va a querer posicionar mejor, y por lo tanto han tomado esta medida que de alguna forma está diseñada para dejar mal parado al gobierno saliente. Ujú. Sí. Y claro, y que además obligaría después de eso a retrotraer la decisión eventualmente, pero eso no permitiría interrumpir este cable submarino, la decisión ya Bueno, fue. es una muy buena pregunta, porque lo que hace esta medida es chutear un poco la pelota. Claramente el presidente Boric ahora no se va a echar para atrás, pero va a ser muy interesante ver si el presidente Kast, queriendo mejorar las relaciones con Estados Unidos, pero también consciente de que tampoco podemos abandonar nuestra relación con China, que es súper importante, particularmente en cuanto a un destino de exportaciones, pero también hasta cierto punto de inversión. Claro. No tan importante como Estados Unidos, pero cada vez más. Va a ser interesante ver qué es lo que hace el presidente Kast en ese sentido. Va a tener un dolor de cabeza con este proyecto, y yo creo que con varios otros. Claro, dependiendo de la relación finalmente que vayan a mantener con el gobierno de Donald Trump, aunque sabemos igual, Robert, que ya han manifestado un acercamiento. En ese sentido, esta situación no va a cambiar de aquí, o sea, no va a cambiar desde el 11 de marzo en adelante así rápidamente. Es que por eso digo, o sea, el presidente Kast va a descubrir con mucha rapidez, claro, que una cosa es sacarse fotos y hacer declaraciones de cierta afinidad ideológica, otra cosa es el momento de tener que tomar decisiones dolorosas que afectan la economía chilena, y la economía chilena depende en gran medida de China. Entonces no es tan fácil como simplemente decir, bueno, ahora vamos a optar por Estados Unidos. Esto es algo que Milei descubrió en Argentina también. Tuvo un discurso parecido antes de asumir el poder, y después tuvo que acercarse un poco más a Chile, o sea, haciendo un juego, un equilibrio entre ambos, porque ambos son importantes y vamos a tener que hacer lo mismo. Ahora, China, estoy leyendo acá que tiene el 39% de comprador de las exportaciones chilenas de cobre, litio, etcétera, y Estados Unidos va en saga, digamos, a segundo puesto. El punto es, ¿qué otra cosa podría pedir Estados Unidos a cambio de dejar que corra este cable? Porque siempre hay, en términos de gobiernos, que se pide una compensación, evidentemente no públicamente, pero apoyo en otras medidas. ¿Dónde crees tú, Robert, que Chile podría cambiar? Está clarísimo, y está, o sea, no tengo información privilegiada, no sé lo que piensa Trump, y muy poca gente sabe lo que piensa Trump, pero si uno lee con detención la política exterior que publicaron, la estrategia de política exterior que publicaron hace poco, todo apunta a minerales críticos. Eso es lo que quiere Estados Unidos, quiere asegurar acceso a minerales críticos, incluyendo el cobre. China tiene un acceso bastante importante a los minerales críticos que produce Chile, y sospecho que Estados Unidos tiene su ojo en eso. Sí. Ya, y Chile además hay investigación. ¿Por qué le importa tanto los minerales críticos? Porque son necesarios, se utilizan para los chips, ¿no? Y Estados Unidos ha dicho que quiere, en el fondo, está tomando medidas para volver a ser un centro de producción de chips que hoy día se usan en todo, desde los autos, computadores, teléfonos, etcétera, para independizarse de la dependencia que tiene hoy día en China.
¿Tú crees, Robert, en ese sentido que esta decisión y el argumento de este cable, ¿no? de esta conexión, el cable submarino de Humboldt, ¿tú crees en ese sentido que esto es como una excusa quizás del gobierno norteamericano para marcar un precedente sobre cómo les gusta a ellos, por así decirlo, hacer las cosas? O sea, yo creo que las ¿O dos es cosas realmente por el cable 100% y las implicancias económicas que estábamos comentando? las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo. Pueden haber preocupaciones reales por la seguridad, por la inteligencia. Recordemos que en el primer gobierno de Trump, el secretario de Estado norteamericano, creo que vino a Chile, y en ese momento señaló su preocupación por la utilización de dispositivos Huawei en oficinas públicas y dijo que estos podrían ser vulnerables al espionaje. Y resulta que Huawei también es una de las empresas, junto con otras empresas chinas, que están participando en la construcción de este cable. Entonces, y hay razón, sabemos que China participa en espionaje, bueno, como todos los países, pero China participa en el espionaje industrial y otros tipos, y por lo tanto nuestros sistemas tenemos que tomar medidas para asegurar que nuestros sistemas de todo tipo, bancarios, industriales, de data, protección de data, etcétera, no sean vulnerables. Eso es cierto y tenemos que tomar esas medidas. Claro. Pero al mismo tiempo también sabemos que Estados Unidos tiene sus intereses y eso incluye, por ejemplo, lo que acabo de decir, el acceso a minerales críticos. Entonces, ambas cosas pueden ser ciertos y la pregunta entonces es cómo se lleva a cabo la política, ¿no? Cómo se lleva a cabo la diplomacia. Y yo creo que aquí tal vez estamos un poco choqueados por el hecho de que esto es una forma un poco elegante de manifestar la frustración del gobierno norteamericano con las decisiones que estamos tomando. Tal vez hay otra forma, pero también es verdad que, como digo, está cada vez más claro que con el embajador Valdés en Washington, con la ministra de Defensa, con el canciller, con otras autoridades, esto se ha conversado y Estados Unidos no ha llegado a ningún lado. Entonces, claro, no deberían estar sorprendidos. Sí, en ese sentido fue de hecho Mike Pompeo cuando visitó Chile, una visita que fue además súper extraña porque fue como express, no fue muy, no sé si decir que no fue como oficial, pero fue un poco más de carácter privado. Ya él advertía en ese minuto a Chile, estoy hablando del año 2019, sobre China y, claro, la empresa Huawei. Hizo reclamos, de hecho, Estados Unidos incluso cuando vino Mike Pompeo por este cable, por este proyecto, esta negociación para realizar este cable digital entre Chile y Asia, y de hecho el diseño fue modificado en ese entonces también, o sea, esto viene de larga data. Y hablando de visitas express, ahora vamos a tener otro elemento interesante, que es que se supone que el secretario de Estado Rubio va a visitar Chile para el cambio de mando. Express Sin duda también. Va a ser una visita también bastante relámpago, pero va a ser interesante, por ejemplo, si se reúne con las autoridades salientes. Claro, claro. Ahora Si hay un gesto hacia el presidente, en ese momento ya va a ser el expresidente Boric, por ejemplo. Claro. Ahora, ¿cómo resolvió? Él adujo más o menos lo mismo con TikTok, yo lo recuerdo perfectamente, y al final lo resolvió de una manera mucho más efectista que efectiva. Sí, pero yo creo que TikTok es un poco distinto. TikTok, ellos hablaban de también una preocupación en cuanto a seguridad, en cuanto al acceso que tenía la empresa china, que son los dueños de TikTok, a datos de ciudadanos norteamericanos. Pero TikTok tiene otro aspecto que es básicamente un canal de difusión. Es un canal de difusión a través del cual un gran porcentaje de norteamericanos reciben noticias. Y que se puede manipular, uno puede controlar qué tipo de noticias llegan, qué tipo de mensajes, y hay evidencia que eso efectivamente ha sido manipulado. Y entonces Estados Unidos tenía un interés, no solamente, y Trump en particular, un interés no solamente de proteger los datos, o esa tal vez de nuevo era la excusa, pero también tenía un interés de asegurar no solamente que el mensaje chino no llegara a la población norteamericana, pero a la vez también controlar ellos los mensajes que recibían esos ciudadanos. Entonces tiene un aspecto aún más complejo. Claro.
Claro. Y en ese momento va a ser también, claro, interesante, como decías tú, lo que va a pasar con el cambio de gobierno, porque además es un cambio de color político, digamos. O sea, independiente de que, por ejemplo, cuando vino Mike Pompeo también era un gobierno de centro-derecha, no era la misma relación ni los mismos gestos que había hecho, por ejemplo, o sea, en ese sentido, José Antonio Kast, el estilo de José Antonio Kast, la visión de José Antonio Kast es diferente a la de Sebastián Piñera con respecto a Trump. No a Estados Unidos, sino que a Trump en particular. O sea, si uno es cosa de mirar los viajes que ha realizado el presidente electo hasta el momento, han sido todos los viajes han sido a países de gobiernos de derecha o de más de derecha, lo que yo llamo la derecha nacionalista. Ahora, el presidente Piñera se sentó en la oficina, en el Salón Oval. También tuvimos esos momentos. Claro, y yo creo que a Kast le encantaría de alguna forma repetir la escena, pero sin los gestos que tal vez ocurrieron la vez pasada. Claro. En la banderita. Por ejemplo. Robert Funk, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dedicado aquí en la prueba de ADN. Que tengas una muy buena tarde. Gracias, Robert. Igualmente, que estén muy bien. Adiós. Y ahora, prueba de sonido en la prueba de ADN.